Muy bienvenido una vez más. Un gusto verles en esta mañana. Quiero recordarles que el próximo domingo ya es el domingo donde vamos a hablar algunos puntos muy importantes para la iglesia. Entonces pedimos que todos los que apenas pueden estar presentes, los que son de casa aquí en especial, que estén presentes para el próximo domingo, y después que se queden también después del servicio vamos a tener todavía una reunión donde pueden hacer preguntas. Podemos discutir un poco más en detalle lo que vamos a estar anunciando el próximo domingo. Entonces, les esperamos el próximo domingo, la misma hora aquí. Este ventilador me va a dar problemas ahora, parece. Vamos a hacer lo siguiente. Ahí está. Bueno, estamos en una pequeña pausa del mensaje acerca de la persona de Jesús y el Espíritu Santo. Creo que en febrero o fines de enero vamos a estar retomando ese mensaje. Hoy quiero hablarnos del tema, o sea, de la importancia de comprometernos, o sea, de la importancia de la iglesia, perdón. La importancia que la iglesia tiene en nuestras vidas. Jesús era una persona muy apasionada por la iglesia. Él amaba la iglesia. Él vino para salvar a la iglesia. Él vino para establecer su iglesia. Él vino para crecer su iglesia, o sea, para establecerla, para cuidarla. Y él hablaba mucho de su iglesia en diferentes términos. No siempre lo llamaba iglesia, pero cuando él hablaba de sus hermanos y cuando hablaba en términos de familia, él se refería a su iglesia. Él la amaba y se entregaba por ella. Hay millones y tal vez billones de cristianos en el mundo hoy día que están sin estar conectados a la iglesia. Yo me doy cuenta más y más de eso, que muchas personas que se consideran ser cristianos no están enchufados en la iglesia, no están viendo la importancia de la iglesia, no ven y no tienen este mismo amor por la iglesia que Jesús tenía por la iglesia. Entonces mi deseo con este mensaje hoy es despertar en nosotros un amor un poco más grande por la iglesia. ¿Por qué es eso? ¿Por qué es que tanta gente que se consideran cristianos no van a una iglesia o no tienen comunión con otros cristianos? Yo creo que hay varias razones por ellos. Uno de esos es que no todas las iglesias realmente dan un buen testimonio. En Apocalipsis 3, Jesús dijo a la iglesia de Sardis: yo conozco tus obras, que tienes por nombre de que vives, pero estás muerto. Ponte en vela y afirma las cosas que quedan, que estaban a punto de morir, porque no he hallado completas tus obras delante de mi Dios. Y a la iglesia en Éfeso, él amonestó que les quitaría el candelabro si no madurarían. Cada iglesia empieza con una falta de madurez, con una inmadurez. O sea, cada parte de la iglesia. Y Dios espera que maduremos y que crezcamos espiritualmente. Hay iglesias donde Jesús incluso está dejado afuera, donde Él queda afuera golpeando por la puerta y no está dentro de la iglesia. Hay iglesias donde la presencia de Cristo no está en medio de ellos. Hay diferentes razones por las cuales una iglesia puede ser ineficaz. Una razón puede ser cuando el liderazgo es ineficaz. Cuando el liderazgo no cumple con sus funciones de enseñar, de exhortar, tal vez enseña doctrinas erradas, o tal vez sencillamente no cumplen con sus funciones, o si se pelean el uno con el otro. Eso pueden ser razones por lo cual una iglesia puede quedarse ineficaz y cojo. Por eso siempre es importante estar orando por los líderes. Es importante apoyarles y animarles. No hablo solo por nosotros, sino también por todos los que son líderes de discipulado y por todos los líderes que vendrán.
La segunda razón por la cual una iglesia puede resultar ineficaz es por la falta de amor y de servicio. Jesús habló de ello en varias oportunidades. En Juan capítulo 13, verso 35, Él decía, de este modo todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Si hay una falta de amor, una falta de servicio el uno al otro, porque el amor no es sencillamente decir, yo amo. Y creer en mi mente de que sí, yo le quiero a la iglesia. Amar es servir. Yo no puedo decir, yo amo la iglesia si yo no la sirvo. Si yo no estoy activamente sirviendo a la iglesia. Y esa falta de servicio, de esa falta del espíritu de servicio en una iglesia la hace ineficaz. Y la tercera razón por la cual una iglesia puede resultar ineficaz es cuando no hemos entendido los valores o los beneficios de la iglesia. Y de eso es lo que queremos hablar un poco más hoy. ¿Cómo es que Jesús daba tanto valor a la iglesia? Primero, porque la iglesia es un medio clave para experimentar la presencia de Dios. Es cierto que nosotros podemos experimentarle a Dios individualmente. La Biblia es bien claro en ello. Juan en capítulo 3, 16 dice que Jesús por eso vino a esta tierra. Dice, porque de tal manera Dios amó al mundo que le envió a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todos los que en Él crean tengan vida eterna, no se pierdan. Pero ¿qué es la vida eterna? Juan 17 lo define así, verso 3. Dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único y verdadero Dios. Es conocerle a Dios. A través de conocerle a Dios, recibimos la vida eterna. No es sencillamente saber acerca de Dios. Es conocerle personalmente. Si tú quieres saber si Dios existe, conózcalo. Sencillamente tenés que llegar a conocerlo. Y cuando lo conozcas, ya no hay más duda si Él existe o no. No necesitamos ningún estudio científico para saber que Jesús está vivo cuando nosotros le conocemos personalmente. Tú puedes conocerle y experimentar su presencia al recibirle en tu vida, mediante el arrepentimiento y la entrega de tu corazón. Puedes encontrarte con Jesús y crecer en tu relación con Él a través de la oración, la lectura de la palabra y a través de escucharle en oración. Y Él está ahí presente contigo. Pero no puedes experimentar su presencia al máximo por ti solo. Podemos experimentar a Jesús sin la iglesia, sí. Pero nunca podemos experimentar toda la presencia que Él quiere que nosotros experimentemos. La idea de que nosotros podemos retirarnos y vivir una vida solitaria y experimentar a Dios de esta manera no es un concepto bíblico. Dios diseñó la iglesia, la comunidad de los creyentes. Él lo diseñó como morada para Él y un lugar donde nosotros nos podemos encontrar con Él para experimentarle y conocerle. En Efesios capítulo 2, 19 dice, así pues ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. No dice cada uno de ustedes en particular, sino ustedes como iglesia son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Pablo dice que si tú quieres experimentar a Dios hasta el máximo, conocerle más y madurar en tu vida espiritual, debes hacerte partícipe de la iglesia de Cristo. Sí podemos experimentar a Dios hasta cierto punto solos, pero no podemos experimentarle de todo sin la iglesia. Necesitamos la comunión con otros hermanos, con otras hermanas, en una iglesia local y mejor que le tenga a Jesús adentro y no afuera.
En una de las cartas para las 7 iglesias de Apocalipsis, Jesús dijo lo siguiente en Apocalipsis 3 verso 20. Decía, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, entraré y cenaré con él y él conmigo. Muchas veces este texto es interpretado como algo personal. Jesús está golpeando por tu corazón. Sin embargo, en este texto, Jesús estaba hablando a la iglesia. Y decía, yo estoy a la puerta llamando, no me están dejando entrar. Si me dejan entrar, voy a cenar con ustedes. Lastimosamente, muchas veces Jesús es dejado afuera de las puertas y no es dejado entrar. En cada iglesia local, Dios intenta crear para sí un lugar de morada donde personas pueden conocerle y experimentarle más. ¿Qué tal sería si de repente Delia un día me dice, ¿sabes qué? Yo me voy a mudar a otra casa. Vos quédate acá, yo me mudo allá, pero igual vamos a seguir teniendo una excelente relación, vamos a seguir viéndonos de vez en cuando y nos va a ir muy bien. ¿Qué tal piensan que seguiría nuestra relación? Espectacular, ¿verdad? ¿Sería una relación de esposo de esposa? Yo creo que no. Hay un porqué nos mudamos a la misma casa. Hay un porqué convivimos juntos. Y así también Dios espera que nosotros nos comprometemos con la iglesia. No hace falta mudarnos en la casa del uno del otro. Pero que participemos en la misma casa, que participemos en las reuniones, que estemos sirviendo los unos a los otros. De eso también se trata el matrimonio, de servirnos el uno al otro, de ayudarnos mutuamente, de estar ahí el uno por el otro. No nos podemos cortar de la iglesia de Jesús e igual seguir con una relación fuerte y sana con Él. Jesús mismo dijo eso, donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos. Hay algo en las reuniones de los santos, de los creyentes. Y esto es una de las razones por lo cual nosotros nos reunimos para cantar, para alabar. No solamente cantamos de Él, cantamos a Él. Juntos le alabamos, juntos le exaltamos, porque Él está presente y se siente. Entonces la iglesia es un medio clave para experimentar su presencia. En segundo lugar, la iglesia es un medio clave para recibir la gracia de Dios. Es cierto que recibimos cierta gracia de Dios como la bendición de Dios, su favor, su bondad y todas esas cosas directamente de Cristo. En Juan capítulo 15, 4 dice, permanezcan en mí y yo en ustedes como el sarmiento como el sarmiento no pueden dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Pero no podemos recibir todo este alimento directamente de Él. Necesitamos estar en la viña, no es solamente, la viña tiene muchas ramas. Tenemos que estar conectados a la misma viña, tenemos que estar entreconectados el uno con el otro. Gran parte de la gracia de Dios solamente podemos recibir en nuestra relación a través de la iglesia, la cual es su cuerpo o su morada, como leímos. Efesios capítulo 4 del 15 al 16 dice, más bien, al hablar la verdad en amor, crecemos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Algunas de las bendiciones, algunos favores, ciertos alimentos espirituales y ciertas bondades de Dios solo podemos recibir a través de la iglesia. Sí es cierto que podemos recibir algo por nosotros mismos, pero no podemos recibirlo todo. Si fuera así, ¿por qué daría Dios el don, por ejemplo, de enseñanza? En Efesios capítulo 4, 11 al 12 dice, y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros
profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Sería totalmente innecesario. Si Dios estaba bien contigo estando sencillamente desenchufado en tu propio mundo, no enchufado en la iglesia, entonces ¿para qué le iba a dar esos dones? No tendría absolutamente ningún sentido. Si cada uno de por nosotros mismos sencillamente podemos tener esa relación con Él y podemos crecer solo con Él y no necesitamos lo uno a lo otro, ¿para qué dar esa clase de dones? Es más, todos los dones que Él da son ¿para qué? Para mí, no. Son para servir a los demás. Entonces, si yo me desenchufo y yo no sirvo, tampoco puedo esperar que Dios me va a dar dones. Tal vez me haya dado talentos, pero el don se transmite mediante nuestro a otros. Siempre es para los demás. Vean lo que dijo Pablo a Timoteo en 1 de Timoteo 4, verso 13, decía: entre tanto que llego, ocúpate en la lectura pública de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. El verso 2 de 2 Timoteo 4 decía: predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. La predicación de la palabra de Dios es otra manera a través de la cual podemos ser edificados. La palabra predicada tiene poder para cambiar, para instruir y para llevar al arrepentimiento. Seguramente vos en algún momento experimentaste eso. Al escuchar una prédica, en algún momento te tocó y Dios te habló. Eso fue algo que te ayudó para levantarte en cierta área. Tal vez en algún momento escuchaste alguna exhortación, que eso en ese momento era lo que vos necesitabas. Es porque necesitamos escuchar la prédica, necesitamos escuchar la palabra de Dios hablada. Jeremías 23, 29 dice: no es mi palabra como fuego, declara el Señor, y como martillo que despedaza la roca. El ministerio de la palabra declarada es tan efectiva, tan eficaz, que el autor de Hebreos dice, en Hebreos capítulo 4, 12, decía: la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Nos engañamos si pensamos que que nos podemos edificar solos. Si pensamos que nos podemos cambiar todo por nosotros mismos. La enseñanza y la predicación de la palabra de Dios son métodos claves que Dios utiliza en la iglesia para la ministración de la gracia de Dios. Luego tenemos la oración. Es cierto que tú puedes orar y Dios te va a responder. Claro, pero hay otro nivel de oraciones, otro nivel de orar cuando nosotros oramos juntos. Cuando nos juntamos para orar. ¿No es cierto? ¿Alguna vez recibiste respuestas a tus oraciones? Seguro que sí. Pero si no recibimos las respuestas a nuestras oraciones particulares cuando comenzamos a orar en equipo, es increíble lo que Dios puede hacer. Mateo capítulo 18, 19, él decía: les digo que si dos de ustedes se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, aquí en la tierra les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Connotando de que hay una fuerza especial cuando dos o más personas se unen para orar. Cuando la iglesia primitiva necesitaba respuesta a una petición grande, como por ejemplo en esa ocasión cuando Pedro fue echado en la cárcel, ¿qué hicieron? Cada uno se fue a su casa y oraba en su pieza, ¿verdad? No, dice que se juntaron. Como iglesia se juntaron y oraron. Y cuando oraron, Dios obró. Y Pedro de repente aparece a la puerta.
Como resultado de sus oraciones, cadenas se soltaron, las puertas se abrieron y Pedro salió caminando. Hay algunas cosas que no pueden suceder en la iglesia sin que se reúnen y oran juntos. La ministración personal también lleva al mismo principio. Podemos recibir ministración de Dios mismo, pero hay en muchas ocasiones Dios lo reserva para ministrarnos a través de su iglesia. Sigue siendo Él lo que hace la obra en nosotros, pero Él utiliza a otras personas y a otros creyentes. Santiago Santiago instruye a la iglesia que cuando alguien está enfermo, que llame a los ancianos, que llame a los líderes, que llame a la iglesia para que oren por ellos, para ser sanados. Este mismo principio también aplica hoy. No dijo simplemente ora, sino que dijo ora con la iglesia. Algunos tal vez dicen, yo voy a confesar mis pecados solamente por mí mismo. Y no está mal confesar nuestros pecados por nosotros mismos, pero a veces tenemos heridas que no se sanan y debemos de confesar unos a otros. Gálatas 6:2 decía, lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Hebreos 10:25 decía, no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. Entonces, gran parte de la gracia que Dios nos extiende a nosotros, lo extiende a través de su iglesia. Necesitamos los unos a los otros. Necesitamos de los dones de los demás y los demás necesitan de nuestros dones. Uno necesita al otro. Yo no puedo sin ti, tú no puedes sin. Nosotros nos necesitamos el uno al otro para recibir la gracia de Dios en nuestra vida. Y en tercer, como último punto, la iglesia es el medio clave por lo cual Dios transforma personas y la comunidad. Yo recuerdo muy bien cuando entregué mi vida a Jesús. Eso fue una experiencia personal que tuve. Pero recuerdo muy bien también de que si yo no me hubiera enchufado con una iglesia local muy pronto después de esto, no creo que hubiera aguantado. Yo necesitaba esa protección de una comunidad cristiana. Necesitaba personas que amaban al Señor en mi alrededor para que mi vida realmente podría experimentar una transformación. Para que yo podría salir de una vida de adicciones, de una vida desenfrenada y podría cambiar mi forma de pensar. Yo necesitaba personas en mi alrededor que me podían ayudar con ello. Es una de las razones por las cuales Dios ha creado la iglesia. Es para transformar vidas y para transformar comunidades. Fíjate en cualquier comunidad donde hay muchas iglesias fuertes y sanas, vas a tener una comunidad mucho más fuerte y sano que donde no hay iglesias. Puedes mirar en cualquier parte del mundo, elige cualquier ciudad, elige cualquier país y estudia un poco la cantidad de iglesias que hay, cómo son la gente ahí, cómo se portan. Y es increíble la influencia que la iglesia tiene en la comunidad. Es increíble la transformación que trae. Dios ha diseñado a la iglesia para ser sal y luz. Sal en el tiempo de Jesús fue usado en una de las funciones principales de la sal era la de conservar, para que no se pudriera todo, para que no se descomponga todo. Eso es la tarea de la iglesia en la comunidad, en una sociedad, es para que no se pudre todo. ¿Saben por qué el comunismo siempre trata de sacar la iglesia? Una de las primeras cosas que trata de hacer es sacar la iglesia del país, porque la iglesia es la sal que conserva a la comunidad, que conserva los valores cristianos, que conserva los valores de la familia. Y cuando ellos logran arrancar a la iglesia de la sociedad, entonces la sociedad se derrumba y se cae. Ya todo por sí, ellos ya no necesitan hacer mucho más. Solamente necesitan remover la sal y remover la luz y se descompone la sociedad. Y de esa manera ellos logran esclavizarlos.
y juntos siempre podemos lograr más. Eclesiastés 4:12 decía, si alguien puede prevalecer contra el que está solo, dos lo resistirán. Un cordel de 3 hilos no se rompe fácilmente. O sea, cuanto más nos unimos, más fuerte llegamos a ser. Lo que vamos a hacer acá brevemente ahora es, les voy a invitar a ponerse en pequeños grupos, lo pueden hacer en pareja también si quieren, y comparten brevemente cuál es tu función en la iglesia, cuál es tu servicio, qué es el don que Dios te ha dado y cuál es tu función en la iglesia, qué servicio el Señor te ha puesto en el corazón para, o sea, de qué manera sirves a la iglesia. Comparta brevemente eso y después oren el uno por el otro, ¿sí? Dense oportunidad el uno para el otro y no dejen que la conversación se vaya a otro lado, para eso tenemos tiempo después, ¿sí? Entonces, brevemente compartan para qué o sea, de qué forma estoy sirviendo a la iglesia y después oren el uno para el otro. Pueden ponerse en sus grupos y después de eso vamos a cerrar con una canción.